Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a atrapar por completo. Hoy vamos a hablar de Atai y Serinei, y de la historia de amor que se esconde detrás de sus nombres, una historia que ha cautivado a miles. Prepárense para un viaje lleno de emociones, drama y por supuesto, mucho romance. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Empecemos. La historia de Atai y Serinei es una de esas que te recuerdan porque el amor, en todas sus formas, es tan poderoso y a veces tan complicado. Ambos son figuras reconocidas en el mundo del espectáculo, y cuando sus caminos se cruzaron, las miradas se posaron inmediatamente en ellos. Desde el principio hubo una chispa, una conexión que se sentía palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus nombres por separado ya eran sinónimo de éxito y admiración, pero juntos se convirtieron en un fenómeno, en el tema recurrente de conversaciones y titulares. Comenzamos nuestro relato con Atai Ulusoy, un actor que ha conquistado corazones con su carisma y talento. Su ascenso a la fama fue meteórico, casi de la noche a la mañana. Emergió en el panorama artístico turco con una fuerza arrolladora, y con cada papel que asumía, demostraba una versatilidad impresionante, navegando con maestría entre dramas intensos, comedias ligeras y personajes complejos que dejaban una huella imborrable en el público. Su mirada profunda, su presencia magnética y su capacidad para transmitir emociones crudas lo consolidaron rápidamente como uno de los actores más prometedores y aclamados de su generación. Por otro lado, tenemos a Serinei Sarkaya, una actriz y modelo cuya belleza deslumbrante, gracia natural y un talento igualmente polifacético la han convertido en un verdadero icono. Desde sus inicios en el mundo del modelaje, su camino la llevó hacia la actuación, donde rápidamente demostró una profundidad interpretativa y una presencia escénica que la diferenciaron. Serinei no solo es admirada por su físico, sino por su capacidad para encarnar personajes con convicción y delicadeza, ganándose el respeto de la crítica y el cariño de una legión de seguidores. Juntos, Atai y Serinei formaban una pareja que para muchos era la definición de perfección visual y carismática, un dúo que parecía sacado de un guión cinematográfico. La trama de su relación se desarrolló como no podía ser de otra manera, en el ojo público, y cada paso que daban era analizado, comentado y a menudo magnificado por los medios y los fanáticos. Al principio eran solo rumores, chispas que saltaban en entrevistas evasivas, en apariciones públicas fortuitas o en sutiles comentarios en redes sociales que los seguidores más astutos no tardaban en interpretar. Pero pronto se hizo evidente que había algo más que una simple amistad o una camaradería profesional. La forma en que se miraban en eventos públicos, las sonrisas cómplices que compartían cuando pensaban que nadie los veía, las menciones sutiles pero significativas en las pocas ocasiones en que se les preguntaba sobre el otro. Todo apuntaba a un romance en ciernes, a un sentimiento que trascendía los límites de lo profesional. Lo fascinante de su historia es cómo se entrelaza de manera inextricable con sus carreras. Ambos son profesionales dedicados, abrumados por agendas de filmación extenuantes, compromisos publicitarios y el constante vaivén de la vida en el mundo del espectáculo. Manejar una relación bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y una legión de fanáticos apasionados no es una tarea sencilla, de hecho, es una de las pruebas más difíciles para cualquier pareja. Se rumoreaba que se conocieron en un proyecto cinematográfico o televisivo, un encuentro fortuito que sin embargo, encendió una llama que se hizo imposible de apagar. Desde ese momento, la química entre ellos fue instantánea, una conexión eléctrica que resonaba en cada escena que compartían y que, según los testigos, se extendía mucho más allá del set de rodaje. No es solo la admiración profesional mutua lo que los unía, aunque sin duda existía, era también una conexión personal profunda, un entendimiento tácito y una atracción innegable que los atraía irresistiblemente el uno hacia el otro. Imaginen la presión. Cada aparición pública conjunta, cada declaración, cada ausencia prolongada de uno de ellos en un evento donde se esperaba su presencia, todo era interpretado, diseccionado y especulado como una señal. Para Atai y Serinei, su romance se convirtió, en cierto modo, en una especie de telenovela de la vida real, con sus propios altos y bajos, sus momentos de euforia desbordante y sus periodos de incertidumbre y distancia. Pero lo que siempre destacaba, lo que mantenía a flote la narrativa de su relación a ojos del público, era la aparente fortaleza de ese
Un vínculo, esa sensación de que a pesar de las adversidades, había algo genuino y duradero entre ellos. Hubo momentos icónicos que quedaron grabados para siempre en la memoria de sus seguidores. Fotografías capturadas por paparazzis en momentos íntimos pero públicos, comentarios afectuosos y cuidadosamente medidos en entrevistas, gestos públicos de apoyo mutuo durante premiaciones o estrenos. Estos pequeños destellos de su vida privada, a menudo fugaces y cuidadosamente seleccionados, servían para alimentar la fascinación del público y mantener viva la chispa de la expectativa. ¿Cómo lidiaban con la fama desmedida y la atención constante? ¿Cómo lograban mantener viva la llama de su romance en medio de sus exigentes y absorbentes carreras? Estas eran las preguntas que resonaban en la mente de sus admiradores. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas y de historias que cautiven a su audiencia, no escatimó en titulares. Atay y Seriney, el amor que conquistó a todos, la pareja de ensueño de Turquía, el romance que paraliza la industria del entretenimiento, eran solo algunos de los muchos encabezados que se veían día tras día. Y no es para menos, su conexión parecía genuina, una historia de amor que inspiraba a miles, un ejemplo de cómo la fama y el afecto podían coexistir. Pero como en toda gran historia, especialmente una que se desarrolla bajo los focos, también hubo sus desafíos. Las agendas apretadas, las giras promocionales que los separaban por meses, los nuevos proyectos que requerían su total dedicación, todo esto puede poner a prueba incluso las relaciones más sólidas y bien cimentadas. Se rumoreaba que hubo momentos difíciles, periodos de idas y venidas, de rupturas temporales y reconciliaciones apasionadas, lo que solo añadía más dramatismo y suspense a su ya cautivadora narrativa. Estos altibajos, lejos de disuadir a sus seguidores, parecían alimentar aún más el interés, convirtiendo su romance en un relato lleno de giros inesperados. A pesar de los obstáculos que se interponían en su camino, siempre parecía haber algo, una fuerza invisible, que los volvía a unir. Quizás era la comprensión mutua de las presiones inherentes a sus profesiones, el saberse comprendidos en un mundo donde la privacidad es un lujo escaso. O quizás, y esto es lo que la mayoría de sus fans anhelaba creer, era un amor tan profundo y verdadero que lograba superar las adversidades, las distancias y las tentaciones. La resiliencia de su relación se convirtió en un tema de conversación constante, un motor para el debate y la especulación. Uno de los aspectos más intrigantes y a la vez admirables de su historia es cómo lograron mantener una relación tan pública y mediática sin perder su privacidad por completo. Aunque compartían algunos momentos, ya sea de forma intencional o accidental, también sabían preservar lo esencial, esa burbuja íntima que les permitía ser ellos mismos lejos de las cámaras. Crearon, sin proponérselo, un aura de misterio que, paradójicamente, aumentaba el interés y la admiración del público. La influencia de Atay y Seriney en la cultura popular turca es innegable. Ambos son, para muchos jóvenes, modelos a seguir, no solo por su éxito profesional, sino por la forma en que proyectan sus vidas. Su relación especialmente se convirtió en un tema de inspiración, de debate e incluso de envidia sana. Verlos juntos apoyándose mutuamente en sus proyectos, celebrando los éxitos del otro, era un recordatorio poderoso de que el amor puede florecer y mantenerse firme incluso en los escenarios más exigentes y competitivos del mundo. Ahora, si nos detenemos a pensar en los puntos clave de esta fascinante historia, podemos ver un patrón claro, una estructura que se repite en muchas relaciones que florecen en el ojo público. Primero, la atracción inicial, esa chispa innegable, esa conexión magnética entre dos talentos emergentes que se encuentran en un momento crucial de sus carreras. Luego, el desarrollo de su relación bajo el microscopio público, enfrentando la implacable marea de rumores y especulaciones que a menudo se desatan en el mundo del espectáculo. Después, los desafíos inherentes a la fama y las carreras individuales, las giras, los viajes, las largas horas de trabajo, que inevitablemente ponen a prueba el vínculo y la paciencia de cualquier pareja. Y finalmente la aparente fortaleza y resiliencia que los caracterizó, esa capacidad para superar los obstáculos y las idas y venidas que a menudo parecían destinadas a separarlos pero que curiosamente los fortalecían. Lo que hace que la historia de Atay y Seriney sea tan cautivadora, tan adictiva para el público, es en última instancia su autenticidad. A pesar de ser figuras públicas, de estar constantemente bajo el escrutinio de millones, su romance se sintió real, humano, con sus momentos de felicidad radiante y sus inevitables dificultades. No fue un cuento de hadas perfecto y pulido, sino una historia de amor con
Altibajos con aprendizaje, con crecimiento personal y sobre todo con una conexión palpable que trascendía las pantallas y las portadas de revistas. Muchos de ustedes, y estoy seguro de que me incluyen, se preguntan sobre el estado actual de su relación. La información, como suele suceder en estos casos, a veces es escasa y las especulaciones abundan, alimentando un ciclo constante de rumores. Sin embargo, lo que queda claro, independientemente de si su relación continúa o ha tomado rumbos diferentes, es el impacto que tuvieron como pareja y la huella imborrable que dejaron en la imaginación del público. Su historia se convirtió en una leyenda urbana moderna, un relato sobre el amor en la era de la fama. Recordemos sus momentos juntos, esas imágenes que circularon en redes sociales, esas entrevistas donde se referían el uno al otro con un cariño palpable, un respeto mutuo que brillaba en sus palabras. Estos pequeños detalles, estas anécdotas compartidas, son los que construyen una narrativa, la que nos permite imaginar la profundidad de sus sentimientos y la fuerza de su conexión. Nos invitan a soñar, a creer en la posibilidad de que el amor verdadero pueda existir incluso en las circunstancias más extraordinarias. En resumen, la historia de amor de Aatai y Serine es un testimonio vibrante de cómo las conexiones humanas, las almas gemelas, pueden florecer e incluso prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes y bajo la presión más intensa. Es una historia de talento deslumbrante, de pasión arrolladora, de perseverancia admirable y sobre todo, de amor en su forma más pura y vulnerable. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras, de los contratos millonarios y de los titulares sensacionalistas, hay personas reales, con emociones reales, anhelos profundos y la misma necesidad de amar y ser amados que todos nosotros. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece esta historia? ¿Qué es lo que más les atrae, lo que más les conmueve de la relación entre Aatai y Serine? ¿Creen que su romance fue un ejemplo de amor verdadero, de esos que desafían el tiempo y las adversidades? ¿Qué consejo le darían a una pareja joven que, como ellos, enfrenta presiones similares en sus vidas profesionales y personales? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus vivencias en la sección de comentarios de abajo. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad y abre un espacio de diálogo fascinante. Ha sido un verdadero placer sumergirme con ustedes en las profundidades de esta cautivadora historia. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Si les ha gustado, si les ha conmovido o entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta narrativa, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchísimo más contenido emocionante, intrigante y fascinante esperándolos. Gracias por acompañarme en esta aventura y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego.